En lo alto de una metrópoli, un hombre sordo vive rodeado de lujo, pero atrapado en el silencio. Todo cambia cuando la hija de una limpiadora interrumpe su cena y le pregunta con señas: ¿estás solo? De ese instante silencioso nace un vínculo improbable que transforma el vacío en familia. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La noche caía sobre la Ciudad de México como un manto pesado de luces y sombras. Desde lo alto del piso 32, el penthouse de Ricardo Garza ofrecía una vista privilegiada de la ciudad que nunca duerme. Rascacielos iluminados competían con las estrellas, creando un espectáculo que él ya no admiraba. Hacía mucho tiempo que aquel paisaje había perdido su encanto. Todo allí era predecible, controlado, silencioso. Ricardo tenía 42 años y una vida que muchos considerarían envidiable. Heredero de una de las cadenas hoteleras más grandes del país, Hoteles Garza, comandaba un imperio de lujo repartido por 15 estados de la República. Su nombre era sinónimo de éxito en los círculos empresariales. Su firma valía millones, pero aquella noche de jueves, como todas las demás, cenaba solo. La mesa del comedor era demasiado larga. Hecha de madera fina importada, podía albergar fácilmente a 12 personas, pero solo había un plato, una copa de vino y una servilleta de lino blanco doblada a la perfección. Ricardo se sentaba siempre en la misma silla, en la cabecera más cercana a la ventana. Del otro lado, las 11 sillas vacías parecían testigos mudos de su soledad. Cortó un trozo del salmón a la parrilla y masticó despacio, sin prisa. No había motivo para tener prisa. No había nadie esperándolo. Ningún compromiso después de la cena, ninguna llamada que devolver. Su agenda estaba siempre llena durante el día, repleta de juntas, videoconferencias y decisiones importantes. Pero por la noche, cuando volvía a casa, el silencio se apoderaba de todo. Ricardo era sordo desde los 8 años. Una meningitis severa le había robado la capacidad de oír el mundo a su alrededor. Creció entre tratamientos, terapias y miradas de lástima. Aprendió a leer los labios con maestría, dominó la lengua de señas y con el tiempo se adaptó a los aparatos auditivos de última generación que le devolvían parte de los sonidos. Pero incluso con toda la tecnología disponible, prefería el silencio. Era más simple así, menos doloroso. A lo largo de los años, Ricardo había construido muros a su alrededor, muros invisibles, pero sólidos. Novias que no soportaron su distancia emocional, amigos que se cansaron de intentar acercarse, colegas de trabajo que aprendieron a mantener solo relaciones profesionales. Incluso su familia se había alejado, harta de tocar una puerta que nunca se abría por completo. Su hermano mayor, Eduardo, era el vicepresidente de la empresa y su opuesto en casi todo. Donde Ricardo era reservado, Eduardo era extrovertido. Donde Ricardo prefería los números y las hojas de cálculo, a Eduardo le encantaban las fiestas y los eventos sociales. Los dos se hablaban solo cuando era necesario, siempre sobre negocios, siempre manteniendo una distancia segura. La relación entre ellos era funcional, pero fría, como casi todas las relaciones en la vida de Ricardo. Terminó de cenar y llevó el plato a la cocina. El penthouse era inmenso, con 3 recámaras con baño, sala, comedor, estudio, gimnasio y un área gourmet en la terraza. Todo decorado con muebles de diseñador, obras de arte contemporáneo y tapetes persas auténticos. Un santuario de buen gusto y lujo, un museo vacío. Ricardo se había quitado los aparatos auditivos en cuanto llegó a casa. Hacía eso todas las noches. Prefería el silencio absoluto a la cacofonía de sonidos que los aparatos captaban sin filtro. El zumbido del refrigerador, el murmullo del aire acondicionado, el ruido lejano del tráfico. Todo eso lo irritaba. En 1900, el silencio, él tenía el control. En el silencio nadie podía lastimarlo. Puso el plato en el fregadero y miró el reloj de la pared. 9 de la noche. En un rato llegaría la señora que hacía el aseo. Mariana López trabajaba allí desde hacía 2 años, siempre discreta, siempre eficiente.
Venía 3 veces por semana, siempre a la misma hora, y se encargaba de la limpieza del penthouse con una dedicación silenciosa. Ricardo apenas hablaba con ella. Un saludo con la cabeza al llegar, otro al irse. Era suficiente. Él no sabía casi nada sobre Mariana. Sabía que era una mujer joven, probablemente de unos 30 años. Sabía que usaba un uniforme azul marino y siempre se recogía el cabello oscuro en una práctica cola de caballo. Sabía que tenía las manos callosas y los ojos cansados, pero nunca le había preguntado por su vida, sus sueños o sus dificultades. No era asunto suyo. Ella era solo una empleada más, parte del engranaje invisible que mantenía su vida funcionando. Ricardo subió a su recámara y se cambió de ropa. Se puso unos pants cómodos y una camiseta gris, tomó un libro sobre economía conductual que estaba leyendo y bajó a la sala. Se acomodó en el sillón de piel y abrió el libro, pero las palabras parecían bailar en la página sin tener mucho sentido. Su mente estaba cansada. No era cansancio físico, sino ese tipo de agotamiento que viene de adentro, de cargar el peso de la soledad día tras día. Cerró los ojos por un momento e intentó recordar cuándo había sido la última vez que alguien lo había tocado con afecto. No un apretón de manos formal en una junta de negocios. No un saludo protocolario en un evento social, sino un toque genuino, cálido, humano. No podía recordarlo. Quizás años, quizás una vida entera. Un movimiento captó su atención periférica. Ricardo abrió los ojos y giró la cabeza. Mariana estaba allí, en la puerta de la sala, haciendo gestos con las manos. Estaba diciendo algo. Sus labios se movían rápidamente, pero él no podía entender sin los aparatos auditivos. Ricardo frunció el ceño, confundido. Mariana nunca lo molestaba durante su tiempo libre. Siempre hacía su trabajo y se iba sin causar ningún problema. Se levantó del sillón todavía con el libro en la mano y caminó hacia ella. Mariana parecía nerviosa, casi angustiada. Sus manos temblaban ligeramente mientras gesticulaba. Ricardo intentó leer sus labios, pero hablaba demasiado rápido. Hizo un gesto universal, señalando sus propios oídos y negando con la cabeza. «No puedo oír. No entiendo». Mariana respiró hondo, tratando claramente de calmarse, y luego señaló hacia la cocina. Ricardo la siguió, su curiosidad despertada por la ruptura de la rutina. Al entrar en la cocina, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Una niña, pequeña, de no más de 4 años, estaba sentada en el suelo de la cocina, rodeada de tuppers de plástico de colores que había sacado de uno de los gabinetes bajos. Tenía el cabello castaño y rizado recogido en 2 colitas desiguales y llevaba un vestido rosa con estampado de mariposas. A su lado había una lonchera también rosa, decorada con personajes de caricaturas. La niña levantó la vista y vio a Ricardo. Su rostro se iluminó con una sonrisa enorme, mostrando una hilera de dientes pequeños y blancos. Sin ninguna duda ni miedo, se levantó y corrió hacia él. Ricardo dio un paso atrás, instintivamente, pero la niña ya estaba allí, abrazándose a su pierna con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Ricardo miró a Mariana con los ojos llenos de preguntas. La señora juntó las manos en un gesto de disculpa, su rostro mostrando una mezcla de vergüenza y preocupación. Empezó a hablar de nuevo, pero Ricardo todavía no podía entender. Necesitaba los aparatos, necesitaba saber qué estaba pasando. Con cuidado, Ricardo separó a la niña de su pierna e hizo un gesto para que Mariana esperara. Subió rápidamente a su recámara, tomó los aparatos auditivos de la mesita de noche y se los puso. El mundo explotó en sonidos, el zumbido del aire acondicionado, el roce de su propia ropa, los ruidos lejanos de la ciudad. Y entonces, desde la cocina, una voz aguda y melodiosa. La niña estaba cantando. Ricardo bajó las escaleras despacio, ajustando el volumen de los aparatos. La voz de la niña se hizo más nítida. Cantaba una canción infantil sobre unos pollitos que decían pío, 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 su pronunciación aún imperfecta. Algunas palabras saliendo cambiadas, pero llena de alegría y convicción. Cuando entró de nuevo en la cocina,
Mariana estaba de rodillas en el suelo, tratando de convencer a su hija de que guardara los tuppers en el gabinete. La niña protestaba, negando con la cabeza con vehemencia y señalando los recipientes como si fueran tesoros preciosos que no podía abandonar. «Señor Garza, le pido 1000 disculpas», comenzó Mariana, su voz cargada de pena. «La señora que cuida a Sofía por la noche tuvo un problema de última hora. Tuvo que ir al hospital. Su mamá se puso mal. No tuve con quién dejar a la niña. Intenté llamarle para avisar, pero usted no contestó. No sabía qué hacer. Necesito trabajar, señor. Le juro que no va a molestar. La voy a dejar ahí en el cuarto de lavado, quietecita con sus juguetes. Usted ni se va a dar cuenta de que está aquí». Ricardo permaneció en silencio, procesando la información. Mariana tenía una hija que tenía que llevar al trabajo porque no tenía con quién dejarla. De repente, esa mujer que veía 3 veces por semana desde hacía 2 años, adquirió una dimensión humana que él nunca había considerado. Tenía una vida, tenía una niña, tenía problemas, preocupaciones, responsabilidades. La niña, Sofía, se dio cuenta de que él la estaba mirando y sonrió de nuevo. Sus ojos eran grandes y cafés, llenos de una curiosidad inocente. Soltó los tuppers y caminó hacia Ricardo, levantando los brazos en un gesto universal. Quería que la cargara. Ricardo se quedó paralizado. No sabía qué hacer. No sabía cómo tratar con niños. Nunca había tenido hijos. Nunca había pasado suficiente tiempo con sobrinos o hijos de amigos para desarrollar esa comodidad natural que algunas personas tienen con los pequeños. Su vida estaba hecha de juntas, contratos y decisiones empresariales. No había espacio allí para loncheras rosas y vestidos con mariposas. Mariana se levantó rápidamente y tomó a su hija en brazos, alejándola de él. «Disculpe, señor». «Sofía, no. Ella todavía no entiende. Deja al señor en paz». Pero Sofía protestó, extendiendo sus bracitos hacia Ricardo. Empezó a gesticular de forma exagerada, abriendo y cerrando sus manitas, moviendo los brazos hacia arriba y hacia abajo. Ricardo reconoció el patrón. Estaba intentando usar señas improvisadas, inventadas por ella misma, pero señas. Mariana notó su mirada y explicó todavía apenada. «A Sofía le encanta hacer gestos. Los ve en la tele, en videos. No sé de dónde los saca, pero siempre está inventando señas para las cosas. Creo que le parece bonito. Los niños son así, ¿no? Imitan todo». Ricardo sintió que algo extraño se movía dentro de su pecho. Una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Curiosidad, interés genuino. Esa niña, sin saber nada, se estaba comunicando con él en el único lenguaje que él verdaderamente dominaba. Sus señas no tenían sentido gramatical, pero la intención estaba allí. La voluntad de comunicarse. Se agachó quedando a la altura de Sofía. La niña lo observó con atención, con la cabeza inclinada hacia un lado. Ricardo levantó la mano derecha e hizo una seña simple. «Hola». Los ojos de Sofía se abrieron como platos. Aplaudió emocionada e intentó copiar el gesto. Sus manitas lucharon para formar la seña correctamente, pero persistió hasta conseguir algo parecido. Entonces sonrió triunfante, esperando su aprobación. Ricardo, sin pensar, le devolvió la sonrisa. Fue una sonrisa pequeña, vacilante, como si los músculos de su cara hubieran olvidado cómo hacerlo. Pero ahí estaba. Mariana observaba la escena con una mezcla de sorpresa y cautela. No sabía muy bien cómo interpretar ese momento. El señor Garza, siempre tan distante y formal, estaba agachado en el suelo de la cocina, interactuando con su hija. Ricardo hizo otra seña, señalándose a sí mismo y luego a Sofía. «Mi nombre, Ricardo». Sofía intentó repetir, pero sus dedos aún no tenían la coordinación necesaria. Frunció el ceño, concentrada, y luego abandonó las señas. «Ceño», dijo ella, su pronunciación infantil transformando el nombre en algo más simple. Mariana rió, nerviosa. «Todavía no puede decir Ricardo. Se le hace difícil». Ricardo asintió indicando que todo estaba bien.
Se levantó y miró a Mariana. Por primera vez en 2 años, realmente la miró. Vio las ojeras profundas bajo sus ojos. Vio la forma en que sostenía a su hija con fuerza, como si temiera que alguien se la fuera a quitar. Vio el uniforme gastado, limpio pero con pequeños remiendos en las costuras. «Puede quedarse», dijo, Ricardo, su voz sonando extraña incluso para él mismo. ¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba realmente con alguien fuera del entorno laboral? No en el cuarto de lavado, puede dejarla en la sala. ¿Tiene juguetes? Mariana parpadeó sorprendida. Sí, señor, traje algunos, le gusta dibujar, y también tiene unos muñequitos. Entonces déjela en la sala. Hay espacio suficiente allí. Pero, señor, no quiero causar molestias. Sofía puede ser muy ruidosa a veces. Habla mucho, canta, hace preguntas. No quiero que lo incomode. Ricardo miró a la niña de nuevo. Sofía lo miraba con esos ojos enormes, sin una pizca de miedo o juicio. Solo curiosidad pura y simple. No veía a un hombre sordo. No veía a un empresario rico y distante. Veía solo a un ser humano que estaba dispuesto a comunicarse con ella. «No va a incomodar», dijo Ricardo, y se dio cuenta de que estaba siendo sincero. Mariana dudó un momento más antes de asentir. «Gracias, señor. Muchas gracias, de verdad. La voy a dejar quietecita ahí, se lo prometo». Ricardo volvió a la sala mientras Mariana preparaba un rincón para Sofía. Esparció algunos juguetes en el tapete, puso la lonchera a un lado e instruyó a su hija para que se quedara allí, bien portada sin hacer desorden. Sofía asintió a todo, pero sus ojos ya estaban fijos en Ricardo, que había regresado a su sillón con el libro. Mariana fue a la cocina a empezar su trabajo, pero lanzaba miradas preocupadas hacia la sala cada pocos minutos. Temía que su hija hiciera algo mal, que molestara al patrón, que causara algún problema que pudiera costarle el empleo. Pero Sofía no estaba interesada en causar problemas. Tenía una misión diferente. La niña tomó una caja de lápices de colores y un cuaderno de dibujo, pero, en lugar de empezar a dibujar, se quedó observando a Ricardo, estudiándolo con la seriedad que solo los niños pequeños pueden tener. Después de unos minutos, se levantó y caminó hasta su sillón. Ricardo sintió su presencia antes de verla. Cuando bajó el libro, encontró a Sofía justo allí, a pocos centímetros de distancia, sosteniendo el cuaderno y un lápiz verde. «Seño», dijo señalándolo. «¿Estás solito?» La pregunta fue como un golpe en el estómago. Ricardo se quedó sin palabras. ¿Cómo esa niña de 4 años había identificado con tanta precisión el núcleo de su existencia? ¿Cómo había visto lo que tantos adultos elegían ignorar? Sofía no esperó una respuesta. Se subió al sillón, apretujándose a su lado con la familiaridad de quien no conoce barreras sociales. «Creo que estás solito», continuó, su voz suave pero segura. «Como yo cuando mi mami se va a trabajar. Pero ahora estoy aquí, así que ya no estás solito». Ricardo miró a esa niña diminuta sentada a su lado, sus piernitas balanceándose en el aire porque no alcanzaban el suelo. Abrió el cuaderno de dibujo y empezó a garabatear algo con el lápiz verde. Completamente a gusto en su compañía, Mariana apareció en la puerta de la sala con los ojos desorbitados. «¡Sofía!», susurró tratando de llamar la atención de su hija sin gritar. «Bájate de ahí ahora. No te puedes subir en el señor». «Está bien», dijo Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo. «Déjela». «Pero, señor...» «Está bien, Mariana. Puede continuar con su trabajo». La señora se quedó allí parada unos segundos más, claramente dividida entre obedecer y proteger a su hija. Finalmente, asintió y volvió a la cocina, pero la incomodidad era evidente en cada paso. Sofía siguió dibujando, aparentemente ajena a todo. Canturreaba en voz baja, una melodía sin forma definida, solo sonidos aleatorios que le traían alegría. De vez en cuando se detenía y le mostraba el dibujo a Ricardo, esperando su reacción. «Es una flor», explicaba, señalando un círculo verde con rayas saliendo de él. «O una mariposa. O mi mami. Todavía no sé». Ricardo se sorprendió sonriendo de nuevo.
Había algo liberador en esa presencia. Sofía no esperaba nada de él más que atención. No quería su dinero, su estatus, sus conexiones. Solo quería compañía. Alguien que estuviera allí, presente, real. ¿Tú sabes dibujar?, preguntó Sofía, ofreciéndole un lápiz rojo. Ricardo tomó el lápiz, sintiendo el peso ligero del objeto en su mano. Hacía décadas que no dibujaba algo solo por diversión. Su vida estaba llena de gráficas, hojas de cálculo, informes. Pero, ¿dibujar una flor improvisada? Eso era un territorio completamente nuevo. Trazó algunas líneas vacilantes en el cuaderno, un círculo en el centro, algunos pétalos alrededor. El resultado era infantil, desproporcionado, pero Sofía aplaudió, entusiasmada. ¡Qué bonito! Dibujas bien. Ricardo sintió un calor extraño subir por su pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo había elogiado por algo tan simple y puro? No por cerrar un negocio millonario, no por aumentar las ganancias de la empresa, sino por dibujar una flor chueca con un lápiz rojo. Los minutos pasaron. Sofía siguió dibujando, hablando sola, haciendo preguntas que no esperaban respuestas elaboradas. Ricardo solo escuchaba, observaba, experimentaba estar presente de una forma que no conocía. Mariana terminó la limpieza de la cocina y pasó a las recámaras. Cada vez que pasaba por la sala, miraba la escena surrealista en el sillón. Su hija, completamente a gusto, recargada en el hombre más cerrado y distante que había conocido. Y él, a su vez, no parecía molesto. Parecía, y eso era aún más extraño, casi relajado. Eran casi las 11 de la noche, cuando Mariana finalmente terminó su trabajo. Entró en la sala, el cansancio evidente en sus hombros caídos, y llamó a su hija. «Sofía, mi amor, hora de irnos. Vámonos». Sofía hizo un puchero. «Pero mami, estoy jugando con el ceño». Ricardo sintió una punzada extraña al oír eso. Jugando. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había jugado con él? ¿Cuándo había sido la última vez que él había permitido ese tipo de ligereza en su vida? «Ya nos tenemos que ir, Sofía. El señor necesita descansar». Sofía bajó del sillón a regañadientes, juntó sus juguetes y metió todo de vuelta en la lonchera rosa. Pero antes de irse, se giró hacia Ricardo e hizo algo que lo tomó completamente por sorpresa. Lo abrazó. Sus bracitos apenas lograban rodear su cintura, pero el abrazo era fuerte, apretado, lleno de afecto genuino. Ricardo se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Su cuerpo estaba tenso, sus manos flotando en el aire, sin saber si debía corresponder o no. «Adiós, señor», dijo Sofía, soltándolo y tomando la mano de su mamá. «¿Volvemos?» Mariana se puso roja. «Sofía, no. Solo venimos cuando yo vengo a trabajar. Pero me gusta aquí. Me gusta el ceño». Ricardo las observó mientras se dirigían a la puerta. Mariana murmuró una vez más sus disculpas, tomó su bolsa y salió con su hija. La puerta se cerró con un suave clic. Y entonces el silencio volvió. Pero esta vez era diferente. El silencio ya no era solo ausencia de sonido. Era una presencia, un vacío que había sido llenado por unas horas y ahora gritaba su vacuidad. Ricardo caminó hacia la ventana y miró la ciudad allá abajo. Las luces parpadeaban, los coches se movían, la vida continuaba. Pero allí dentro, algo había cambiado. Algo pequeño, frágil, pero innegable. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Garza no quería estar solo. Tocó el lugar donde Sofía lo había abrazado y sintió el calor todavía allí, impreso en su piel. Un abrazo de niña. Algo tan simple, tan ordinario para la mayoría de la gente. Pero para él había sido una revolución silenciosa. Ricardo se quitó los aparatos auditivos, pero esta vez el silencio no trajo consuelo. Trajo preguntas, trajo recuerdos, trajo una conciencia dolorosa de todo lo que había perdido al encerrarse en esa torre de cristal y soledad. Se acostó esa noche con la sensación de que algo había comenzado. No sabía qué, no sabía cómo, pero sabía, con una certeza que no podía explicar,
que esa no sería la última vez que vería a esa niña de ojos grandes y sonrisa fácil. Y por primera vez en años, Ricardo Garza se durmió pensando en otra persona que no era él mismo. Los días siguientes fueron extraños para Ricardo Garza. Se sorprendió pensando en esa noche de jueves más veces de las que le gustaría admitir. Durante las juntas, en medio de presentaciones de nuevos proyectos hoteleros, su mente divagaba, de vuelta a ese abrazo inesperado, a esa pregunta simple y devastadora. ¿Estás solito? El lunes siguiente, cuando llegó a casa después de un día agotador de negociaciones, Ricardo notó que había dejado los aparatos auditivos puestos. Normalmente, lo primero que hacía al cruzar la puerta era apagarlos, pero esta vez dudó. Mariana no vendría ese día. Solo trabajaba los martes, jueves y sábados. Pero se sorprendió prestando atención a los sonidos de la casa, como si esperara oír una voz infantil cantando sobre pollitos. El martes llegó cargado de lluvia. La Ciudad de México estaba gris, las calles transformadas. En Ríos, el tráfico aún más caótico de lo normal. Ricardo le dijo al chofer que se fuera más temprano y manejó él mismo hasta su casa, algo que rara vez hacía. No quería admitirlo, ni siquiera para sí mismo, pero estaba ansioso. Cuando abrió la puerta del penthouse, encontró a Mariana ya allí, trapeando el piso de la sala. Estaba sola, ni rastro de Sofía, ni lonchera rosa, ni cuaderno de dibujo esparcido por el tapete. Ricardo sintió una punzada de decepción que lo tomó por sorpresa. Era ridículo, lo sabía. ¿Por qué estaría esperando ver a esa niña de nuevo? Había estado allí solo una vez, en circunstancias excepcionales. No había motivo para esperar que se repitiera. Mariana levantó la vista y lo saludó con un respetuoso movimiento de cabeza. «Buenas noches, señor Garza». Ricardo devolvió el saludo y se dirigió a su recámara para cambiarse. Pero antes de subir las escaleras, se dio la vuelta. «¿La señora que cuida a su hija está mejor?» Mariana pareció sorprendida por la pregunta. «Sí, señor. A su mamá le dio una crisis de presión alta, pero ya se recuperó. Gracias por preguntar». Ricardo asintió y subió. En su cuarto, cambió el traje por ropa más cómoda y se quedó allí parado unos minutos mirando por la ventana. La lluvia escurría por los cristales, distorsionando las luces de la ciudad. Se sentía inquieto, como si algo faltara. Bajó a cenar. La mesa estaba puesta, como siempre. Un plato, una copa, una servilleta. Se sentó en la misma silla de siempre y empezó a comer el risotto de limón que la cocinera había preparado antes de irse. Estaba delicioso, preparado a la perfección. Pero sabía a soledad. Ricardo estaba terminando de comer cuando oyó pasos ligeros en las escaleras. Giró la cabeza y vio a Mariana allí, con las manos entrelazadas frente a su cuerpo, claramente nerviosa. «Señor Garza, ¿puedo hablar con usted un momento?» «Claro». Mariana dio unos pasos más, pero mantuvo una distancia respetuosa. Quería agradecerle personalmente por lo que hizo la semana pasada. Dejar que Sofía se quedara aquí, no molestarse con su presencia. Fue muy amable de su parte. Ricardo dejó el tenedor en el plato. «No tienes que agradecer». «Sí tengo, señor. Sé que no es común que un patrón permita este tipo de cosas. He trabajado mucho tiempo en casas y a la mayoría ni le importa nuestra vida allá afuera. Para ellos somos invisibles. Pero usted fue diferente. Y Sofía no para de hablar de usted. El ceño esto, el ceño aquello». Quedó encantada. Ricardo sintió de nuevo ese calor extraño en el pecho. «¿Cómo es estar con ella?», preguntó, y la pregunta salió antes de que pudiera pensarlo mejor. Mariana sonrió, y fue la primera vez que Ricardo vio una sonrisa genuina en su rostro. «Es lo mejor del mundo, señor, y lo más difícil también. Sofía es lista, curiosa, llena de energía. A veces me pregunto, ¿de dónde saca tanta alegría con la vida que tenemos? Vivimos en un departamentito en Iztapalapa. Lo comparto con otras 2 familias. Mi sueldo apenas alcanza para lo básico. Pero ella se despierta todos los días feliz, lista para descubrir el mundo». Ricardo la observó mientras hablaba.
Había un profundo orgullo en esa madre, pero también un agotamiento que iba más allá del cansancio físico. Era el peso de cargar responsabilidades sola, de tomar decisiones difíciles todos los días, de intentar dar lo mejor a una hija en circunstancias que eran todo menos ideales. ¿Y su papá? La pregunta salió suave, casi vacilante. Ricardo no solía hacer preguntas personales, pero algo en esa conversación lo empujaba fuera de su zona de confort. La sonrisa de Mariana desapareció. No es parte de su vida. Se fue cuando le dije que estaba embarazada. Nunca más lo vi. Y honestamente, señor, es mejor así. Sofía merece gente que se quede, no gente que huya a la primera dificultad. Había una fuerza en esas palabras que Ricardo reconoció. Era la misma fuerza que había visto en su mirada cuando sostenía a su hija esa primera noche. Una determinación feroz de proteger, de proveer, de no rendirse. «Eres una buena madre», dijo Ricardo, y fue sincero. Mariana parpadeó y por un momento pareció que iba a llorar. «Gracias, señor. Eso significa mucho. Bueno, voy a volver al trabajo. Disculpe por quitarle su tiempo». Se dio la vuelta para irse, pero Ricardo la llamó. «Mariana». «Sí, señor». «Si vuelve a pasar que no tengas con quién dejar a Sofía, puedes traerla. No tienes que dejarla en el cuarto de lavado. Puedes traerla a la sala». Mariana abrió la boca, claramente sorprendida. «¿En serio, señor? ¿En serio? No sé qué decir, muchas gracias, de verdad». Ricardo asintió con la cabeza y Mariana se fue. Él se quedó allí, solo en la mesa demasiado grande, y se dio cuenta de que acababa de abrir una puerta que había mantenido cerrada por décadas. No sabía exactamente a dónde llevaba esa puerta, pero algo dentro de él, algo que pensaba que estaba muerto hacía mucho tiempo, quería descubrirlo. El jueves siguiente, cuando Ricardo llegó a casa, Sofía estaba allí. Esta vez no fue por falta de opción. Mariana había traído a su hija porque, según explicó con cierta timidez, la niña le había rogado que la trajera. Quería ver al Seño de nuevo, quería mostrarle los nuevos dibujos que había hecho. Quería jugar a las señas. Ricardo encontró a Sofía sentada en el tapete de la sala, rodeada de lápices de colores y hojas de papel. Estaba tan concentrada en su dibujo que no se dio cuenta cuando él entró. La lengüita estaba de fuera, atrapada entre los dientes, en un gesto de pura concentración infantil. «Hola, Sofía», dijo Ricardo, y la niña levantó la cabeza tan rápido que sus rizos saltaron. «Seño». Dejó todo y corrió a abrazarlo, como si fueran viejos amigos reencontrándose después de una larga separación. «Vine a verte. Te traje un dibujo». Ricardo se agachó y recibió el abrazo. Esta vez permitió que sus brazos rodearan a la niña, correspondiendo al afecto con una vacilación que fue desapareciendo a cada segundo. Sofía era cálida, viva, real. Sostenerla era como sostener una chispa de luz en sus manos. «¿Qué dibujo hiciste?» Sofía lo tomó de la mano y lo jaló hacia el tapete. Señaló una de las hojas con orgullo. «Eres tú, y yo, y mi mami. Estamos aquí en la casa bonita». Ricardo estudió el dibujo. 3 figuras de palitos desproporcionadas, una de ellas mucho más grande que las otras, 2 aparentemente representándolo a él. Todos tenían sonrisas gigantes dibujadas en la cara. A su alrededor, algo que podrían ser muebles o solo rayas al azar. Pero la intención era clara. Era una familia que ella había inventado. «Quedó hermoso», dijo Ricardo, y era verdad. Nunca había recibido un regalo más sincero en toda su vida. Pasaron la noche así, Sofía dibujando, Ricardo sentado a su lado, a veces contribuyendo con un trazo u otro, pero principalmente solo presente. Mariana trabajaba en los otros cuartos, pero de vez en cuando aparecía en la puerta para verificar que todo estuviera bien, que Sofía no estuviera molestando demasiado. Pero Sofía no molestaba. Su presencia era como un bálsamo para una herida que Ricardo no sabía que tenía. Hablaba de todo y de nada, saltando de un tema a otro con la lógica única de los niños. Contaba sobre la escuela, sobre la maestra que tenía el pelo rojo, sobre el perro de la vecina que ladraba mucho, y hacía preguntas, muchas preguntas.
Señor, ¿por qué tienes un aparato en la oreja? Ricardo pensó por un momento en cómo explicarlo. ¿Por qué no escucho muy bien sin él? Tuve una enfermedad cuando era niño. ¿Te duele? No, ya no duele. ¿Puedo ver? Ricardo dudó, pero luego se quitó uno de los aparatos y se lo mostró. Sofía examinó el pequeño dispositivo con fascinación, girándolo de un lado a otro. «Es chiquitito. ¿Cómo te hace escuchar?» Ricardo explicó de la forma más simple que pudo. Sofía escuchaba con atención, sus grandes ojos fijos en él, absorbiendo cada palabra. Cuando terminó, le devolvió el aparato con cuidado. «Eres especial, señor. Mi maestra dice que todos somos especiales de una forma diferente. Tú eres especial porque escuchas diferente. Y yo soy especial porque sé hacer señas». Empezó a gesticular, sus señas inventadas llenas de entusiasmo y cero gramática correcta. Ricardo rió, un sonido que lo sorprendió. ¿Cuánto tiempo hacía que no se reía de verdad? «¿Quieres que te enseñe señas de verdad?», ofreció Ricardo. «Sí, sí quiero». Y así, allí en el tapete de la sala, Ricardo comenzó a enseñarle a Sofía algunas señas básicas. «Hola. Gracias. Por favor. Nombre. Familia». Las manitas luchaban para formar los gestos correctamente, pero ella persistía con una determinación admirable. Mariana apareció en la puerta para decir que había terminado el trabajo. Los encontró a los dos completamente absortos en la lección improvisada de lengua de señas. Su corazón se encogió al ver esa escena. Sofía nunca había tenido una figura masculina positiva en su vida, y allí estaba ese hombre, paciente y amable, dedicando su valioso tiempo a enseñarle a su hija. «Sofía, mi amor, tenemos que irnos», llamó suavemente. «Ya, mami, pero todavía no aprendo todo. Volvemos la próxima vez». Ricardo se levantó y miró a Mariana. «La próxima vez puedo enseñarle más. Si quieres». Mariana sonrió, y era una sonrisa cansada pero genuina. «Me encantaría, señor. A Sofía le está encantando». «Puedes llamarme Ricardo». Las palabras salieron naturalmente sin planearlo. Mariana parpadeó sorprendida. «Pero, señor, no sería apropiado. Todos somos personas aquí, Mariana. Solo personas». Sofía aplaudió. «El seño tiene nombre. Mami tiene nombre. Ricardo». «Sí, mi amor. Ahora vámonos. Recoge tus cosas». Mientras Sofía recogía sus dibujos y lápices, Ricardo notó que la lonchera rosa tenía un rasguño en un lado. Era pequeño, pero ahí estaba. Se preguntó cuánto tiempo le tomaría a Mariana ahorrar lo suficiente para comprar una nueva. Antes de que pudiera pensarlo mejor, fue a su estudio y volvió con su cartera. Mariana estaba ayudando a Sofía a ponerse los zapatos en la entrada cuando él se acercó. «Mariana, toma». Le extendió algunos billetes. «Por el trabajo de la semana». «Pero, señor, el pago ya se hizo. Usted transfiere cada mes, puntualito. Es un extra, para ayudar con las cosas de Sofía». Mariana miró el dinero y luego a él. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No puedo aceptarlo, señor Ricardo. Ya es demasiado que deje que Sofía se quede aquí. Por favor, para mí sería importante». Había algo en su voz que hizo que Mariana entendiera que aquello no era caridad. Era algo diferente. Era conexión. Era un gesto de alguien que empezaba a preocuparse. Aceptó el dinero con manos temblorosas. «Muchas gracias, señor. No sabe cuánto ayuda esto». Después de que se fueron, Ricardo se quedó parado en la sala por mucho tiempo. El departamento estaba silencioso de nuevo, pero el silencio tenía una cualidad diferente. Era como si el espacio guardara ecos de esa risa infantil, de esas señas improvisadas, de esa presencia vibrante. Caminó hacia el tapete y vio que Sofía había dejado uno de los dibujos. Era él. Había escrito en letras grandes y chuecas en la parte de arriba. El monito de palitos sonreía con una sonrisa desproporcionada y tenía pequeños círculos en las orejas representando los aparatos auditivos. Ricardo tomó el dibujo y lo llevó a su recámara. Lo puso sobre la mesita de noche, junto a los aparatos. Y esa noche, durmió mirando esa representación infantil de sí mismo.
Un hombre que sonreía. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Todos los jueves, Sofía venía con Mariana. Ricardo empezó a llegar a casa más temprano esos días, cancelando juntas que podían esperar, posponiendo compromisos que no eran urgentes. Quería estar allí. Quería esas horas en compañía de esa niña extraordinaria y de su madre resiliente. Poco a poco, los muros de Ricardo comenzaron a desmoronarse. Se sorprendió contándole historias de su infancia, cosas que no había compartido con nadie en décadas. Habló de lo difícil que fue perder la audición, de las terapias interminables, de la sensación de aislamiento. Sofía escuchaba todo con seria atención. A veces, cuando él parecía triste, se subía a su regazo y le abrazaba el cuello. No decía nada, solo ofrecía consuelo silencioso. Ese simple gesto de una niña de 4 años tenía más poder curativo que cualquier terapia cara que Ricardo hubiera intentado. Mariana también empezó a abrirse. En las pausas del trabajo aceptaba la invitación para sentarse a la mesa y tomar un café. Hablaba de su vida, de los desafíos de criar a una hija sola, de los sueños que había dejado atrás cuando nació Sofía. Quería ser maestra, pero tuvo que dejar la universidad en el 2.º año cuando quedó embarazada. El dinero que debía pagar las colegiaturas pasó a usarse en pañales, leche, ropa. Ricardo la escuchaba con atención genuina. Empezó a verla no como la trabajadora doméstica invisible, sino como una mujer completa, fuerte, decidida, amorosa. Tenía solo 32 años. Descubrió, pero cargaba el peso de responsabilidades que la hacían parecer mayor. Una noche, Ricardo hizo una invitación inusual. ¿Por qué no cenan aquí hoy? Antes de que empieces a trabajar. Hay comida de sobra y la mesa siempre está vacía. Mariana dudó. Señor Ricardo, no puedo, no estaría bien. Por favor, para mí sería un placer tener compañía. Y a Sofía le encanta la pasta. Estoy seguro de que la cocinera hizo suficiente. Sofía, que estaba jugando cerca, escuchó la palabra pasta y saltó. «Pasta, mami, yo quiero, por favor». Mariana miró a su hija y luego a Ricardo. Vio algo en sus ojos que la hizo aceptar. Una súplica silenciosa, una soledad que pedía humildemente compañía. «Está bien», cedió, «pero solo por hoy». Esa cena lo cambió todo. Por primera vez en años, la mesa de Ricardo tuvo más de un plato. Sofía se sentó en una de las sillas, usando cojines para alcanzar la altura adecuada, y comió con un apetito voraz. Mariana, todavía un poco incómoda al principio, se fue relajando poco a poco. Conversaron, rieron. Sofía contó chistes sin gracia que hicieron sonreír a los dos adultos. Ricardo miró alrededor de la mesa y sintió algo que no había experimentado desde la infancia: pertenencia. Ese espacio, antes tan vacío y frío, estaba vivo, lleno de voces, de movimientos, de vida. Cuando terminó la cena, Sofía tenía sueño. Sus ojos luchaban por permanecer abiertos mientras intentaba terminar otra historia. Mariana la tomó en brazos y la niña inmediatamente apoyó la cabeza en su hombro. «Creo que hoy no voy a poder trabajar mucho, señor Ricardo. Está muy cansada». «No tienes que trabajar. Puedes volver el sábado y reponer. ¿O no? Da igual». «Pero, señor...» «Mariana, por favor, llévala a casa. Necesita descansar». Mariana asintió, agradecida. Mientras se preparaba para salir, Sofía se despertó lo suficiente para murmurar: «Adiós, señor. Te quiero». Las palabras cayeron como bombas en el corazón de Ricardo. «Te quiero». ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había dicho eso? ¿Y había sido sincero? Sofía apenas lo conocía. No sabía nada de su fortuna, su posición social, sus logros empresariales, pero lo quería de todos modos, simplemente porque él estaba allí, porque él la veía, porque a él le importaba. «También te quiero, Sofía», respondió Ricardo, y las palabras no se quedaron atoradas en su garganta como temía. Salieron naturalmente, cargadas de una verdad que no sabía que poseía. Mariana lo miró por encima de la cabeza de su hija. Había lágrimas en sus ojos. «Gracias», susurró.
por todo. Después de que se fueron, Ricardo se quedó en la sala, escuchando el silencio. Pero esta vez, el silencio no era su enemigo. Era solo un intervalo, un espacio entre encuentros, una promesa de que pronto habría más voces, más risas, más vida. Ricardo Garza, el hombre que había construido muros tan altos que nadie podía escalarlos, estaba empezando a desmontar su propia fortaleza. Ladrillo por ladrillo, palabra por palabra, abrazo por abrazo. Y por primera vez en 42 años no lo estaba haciendo solo. Eduardo Garza no era un hombre al que se le escaparan los detalles. Como vicepresidente de Hoteles Garza, había construido su reputación sobre un control meticuloso y una atención absoluta a los mínimos movimientos dentro de la empresa. Y en los últimos 2 meses había notado algo extraño en el comportamiento de su hermano. Ricardo estaba diferente. Salía de las juntas más temprano, rechazaba cenas de negocios los jueves, sonreía más o al menos sonreía de vez en cuando, lo que ya era un cambio radical. Eduardo conocía a su hermano lo suficiente como para saber que los cambios bruscos de comportamiento merecían una investigación. Fue un viernes durante una reunión del consejo directivo que Eduardo decidió actuar. Ricardo acababa de presentar las cifras del trimestre, que eran excelentes como siempre, pero parecía distraído. Su teléfono sonó durante la presentación y, para sorpresa de todos, miró la pantalla y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero innegable. Eduardo esperó hasta el final de la junta. Cuando todos salieron, sujetó a su hermano por el brazo. «Necesitamos hablar». Ricardo lo miró con esa expresión neutra que había perfeccionado a lo largo de los años. «¿Sobre qué?» «Sobre ti. Estás diferente». «¿Diferente cómo?» Eduardo se cruzó de brazos. «No sé. Más ligero. Menos presente. ¿Está pasando algo que deba saber?» «Nada que tenga que ver con la empresa. Todo lo que tiene que ver contigo tiene que ver con la empresa. Eres el presidente, Ricardo. Tu imagen es la imagen de Garza. Si hay algo en tu vida que pueda afectar nuestra reputación, necesito saberlo». Ricardo sintió que la irritación crecía. «Mi vida personal no es asunto tuyo, Eduardo. Lo es cuando eres la cara de la empresa. Sabes cómo funcionan estas cosas. Cualquier escándalo, cualquier desliz, y los accionistas empiezan a hacer preguntas. No hay ningún escándalo. Entonces, explícame por qué has estado rechazando compromisos, por qué sales más temprano los jueves, por qué tienes ese aire de quien descubrió algo interesante». Ricardo consideró por un momento contar la verdad, hablar de Sofía, de Mariana, de cómo esas 2 personas habían traído color a su vida monocromática. Pero conocía a su hermano. Eduardo no lo entendería. Peor aún, usaría esa información en su contra de alguna manera. «Solo me estoy cuidando más. Deberías intentarlo también». Eduardo entrecerró los ojos. «Te estoy vigilando, Ricardo. Sea lo que sea que esté pasando, lo voy a descubrir». Y fue exactamente lo que hizo. Eduardo contrató a un investigador privado. No era la primera vez que tomaba medidas así en la empresa, generalmente para verificar a posibles socios o competidores. Pero esta vez, el objetivo era su propio hermano. Se lo justificó a sí mismo como una medida necesaria. Necesitaba proteger los intereses de la familia, de la empresa, del legado de los Garza. El informe llegó una semana después. Eduardo lo leyó en su oficina con la puerta cerrada y su expresión se fue ensombreciendo con cada página. Fotografías de Ricardo llegando a casa más temprano los jueves, de una mujer saliendo del penthouse con una niña, de Ricardo sonriendo, algo que el investigador anotó como un comportamiento atípico basado en observaciones anteriores. El investigador había hecho bien su trabajo. Identificó a Mariana López, 32 años, trabajadora doméstica contratada por la empresa externa que prestaba servicios al penthouse. Madre soltera de Sofía López, 4 años, residente de Iztapalapa, en la zona oriente de la Ciudad de México. Salario de 6,000 pesos mensuales. Eduardo leyó y releyó el informe. Su mente trabajaba rápidamente, conectando puntos, formulando escenarios.
Su hermano, el presidente de Hoteles Garza, se estaba involucrando con la señora de la limpieza. Era la única explicación, y si eso se filtraba, sería un desastre de relaciones públicas. Pero había algo aún más preocupante. Ricardo, conocido por su frialdad y distancia emocional, se estaba apegando a una niña que no era suya. Eduardo conocía casos así, hombres solitarios, vulnerables, siendo manipulados por mujeres oportunistas que usaban a sus hijos como carnada. Necesitaba actuar, rápido. El jueves siguiente, Eduardo no avisó que iría al penthouse. Tenía la llave después de todo. Era socio de la empresa. Tenía derecho a verificar las propiedades de la familia cuando fuera necesario. Al menos así se justificaba la invasión de la privacidad. Eran casi las 8 de la noche cuando abrió la puerta del penthouse con su propia llave. El sonido de risas lo recibió. Risas, viniendo del comedor. Eduardo caminó silenciosamente por el pasillo y se detuvo en la entrada. La escena ante él confirmó sus peores sospechas. Ricardo estaba sentado a la mesa, no en su lugar habitual en la cabecera, sino en una de las sillas laterales. A su lado, una niña pequeña comía pasta con las manos, riendo mientras intentaba imitar las señas que Ricardo hacía. Y al otro lado de la mesa estaba la mujer, Mariana. Ella también reía, sus ojos brillando de una forma que Eduardo interpretó como calculadora. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Eduardo cortó el aire como una cuchilla. Todos se giraron. Sofía dejó de reír de inmediato, su sonrisa desapareciendo al ver al hombre severo en la entrada. Mariana se puso pálida, levantándose de la silla tan rápido que casi la tira. Solo Ricardo permaneció tranquilo, aunque sus ojos mostraban sorpresa. «Eduardo, ¿qué haces aquí?» Podría preguntar lo mismo. Señaló a Mariana y a Sofía. «¿Quiénes son estas personas?» Ricardo se levantó despacio, colocándose instintivamente entre Eduardo y ellas dos. «Ella es Mariana, que trabaja aquí, y esta es Sofía, su hija». «Ya sé quiénes son». Arrojó una carpeta sobre la mesa. Imágenes y documentos se esparcieron. Fotografías, informes, todo expuesto. «¿Crees que no me iba a enterar?» Mariana miró los documentos, su rostro perdiendo aún más color. Las manos comenzaron a temblarle. «Señor Ricardo, yo no sabía. Le juro que no sabía que él estaba investigando. Nunca quise causar problemas». «Tranquila, Mariana», dijo Ricardo con voz firme. «No hiciste nada malo». Eduardo soltó una risa sin humor. «¿Nada malo? Se está aprovechando de ti, Ricardo. ¿No lo ves? Una trabajadora doméstica y el presidente de la empresa cenando juntos. Déjame adivinar, ya te pidió dinero. Ya inventó alguna historia triste para que abras la cartera». «Eduardo». Ricardo alzó la voz, algo raro en él. «No sabes de lo que estás hablando». «Sé exactamente de lo que estoy hablando. He visto este guión 1000 veces. Mujer bonita, niña adorable, hombre solitario y vulnerable. Es la combinación perfecta para una estafa». «No es una estafa». «Entonces explícame qué es, porque por lo que veo estás siendo manipulado». Sofía empezó a llorar en voz baja, asustada por los gritos. Mariana la tomó en brazos de inmediato, susurrándole palabras de consuelo, pero la niña solo lloraba más fuerte. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él al ver a Sofía así, esa niña que siempre era tan alegre ahora en lágrimas por culpa del enfrentamiento. «Lárgate de aquí, Eduardo». «No me voy a ir, no hasta que te deshagas de estas dos». «Te dije que te largaras». Eduardo ignoró a su hermano y se acercó a Mariana. Ella retrocedió apretando a Sofía contra su pecho. «¿Cuánto?», preguntó con voz fría. «¿Cuánto quieres para desaparecer de su vida?» «Yo no quiero nada», respondió Mariana, con la voz quebrada. «Yo solo quería trabajar, solo eso». «Mentirosa. Todo el mundo quiere algo, así que dime tu precio de una vez». «Basta». Ricardo se interpuso entre ellos, empujando a su hermano lejos de Mariana. «Sal de mi casa ahora». Eduardo lo miró, sorprendido. Era la primera vez que Ricardo le alzaba la voz de esa manera. Era la primera vez que veía pasión real en los ojos de su hermano.
y eso lo asustó más que cualquier otra cosa. Estás cometiendo un error, Ricardo, un error que puede destruir todo lo que nuestra familia ha construido. Entonces, déjame cometer mi error en paz. No puedo hacer eso. Eres el presidente de la empresa. Tu imagen es nuestra imagen, y no voy a dejar que la destruyas por culpa de esta mujer y esta niña. Tienen nombres, Eduardo. Mariana y Sofía. Son personas, no amenazas para la empresa. Eduardo miró a su hermano por un largo momento. Luego tomó la carpeta de la mesa y se dirigió a la puerta. Esto no ha terminado, Ricardo. Voy a convocar una junta del consejo. Si no tienes el buen juicio para protegerte, entonces nos toca a nosotros hacerlo. Adelante, convoca tu junta. Eduardo salió, azotando la puerta con fuerza. El silencio que siguió era denso, pesado, sofocante. Sofía todavía lloraba, con su carita enterrada en el cuello de su madre. Mariana estaba temblando. Lágrimas silenciosas escurrían por su rostro. Ricardo se acercó despacio, extendiendo la mano para tocar su hombro. «Lo siento mucho, Mariana. No sabía que estaba investigando». «Tengo que irme», dijo ella, su voz apenas audible. «Tengo que salir de su vida. Esto le va a causar problemas. A la empresa, no puedo...» «No». Ricardo la interrumpió con voz firme. «No vas a ir a ningún lado. Eduardo está equivocado. Él no entiende. Pero no voy a dejar que te aleje de mí». Mariana lo miró a través de las lágrimas. «Señor Ricardo, usted no entiende. Hombres como él siempre ganan. Gente como yo siempre pierde. Así funciona el mundo. Entonces vamos a cambiar cómo funciona el mundo». Ricardo sabía que sonaba ingenuo. Sabía que Eduardo tenía poder, conexiones, recursos. Pero por primera vez en su vida estaba dispuesto a luchar. No por negocios, no por dinero, sino por algo mucho más valioso, por conexión, por familia, por amor. En los días siguientes, la tensión aumentó. Eduardo cumplió su amenaza y convocó una junta extraordinaria del consejo directivo. El tema era vago, algo sobre conducta inapropiada y preocupaciones sobre la imagen de la empresa, pero Ricardo sabía lo que realmente se discutiría. No le contó a Mariana sobre la junta. No quería preocuparla aún más. Ella ya estaba distante, sintiéndose culpable, considerando seriamente renunciar y desaparecer de su vida. Cada vez que venía a trabajar, evitaba mirarlo a los ojos. Sofía, que normalmente era todo sonrisas y abrazos, estaba más callada, percibiendo que algo andaba mal. La junta estaba programada para un lunes a las 10 de la mañana. Ricardo pasó el fin de semana preparándose. Ensayó argumentos, consideró estrategias, pensó en todas las posibles contraargumentaciones que Eduardo podría presentar. Pero el sábado por la noche, algo sucedió que lo cambió todo. Ricardo estaba en casa, solo, cuando sonó el timbre. Era tarde, casi medianoche. Cuando abrió la puerta, encontró a Mariana allí. No llevaba uniforme. Usaba jeans y una blusa sencilla. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Y estaba sola, sin Sofía. «Mariana, ¿qué pasó? ¿Dónde está Sofía?» «Está con la vecina». Mariana entró sin esperar invitación. «Necesitaba hablar contigo, a solas». Ricardo cerró la puerta, preocupado. «Siéntate. ¿Quieres agua? ¿Café?» «No quiero nada. Solo quiero que entiendas». Mariana se giró hacia él y había una determinación feroz en su mirada que nunca antes había visto. «Voy a renunciar». «¿Qué? No. Ya hablamos de esto. No tienes que...» «Sí, tengo que hacerlo». Mariana lo interrumpió. «No por la razón que crees, no porque le tenga miedo a tu hermano o al consejo, sino porque no puedo hacerte esto». «¿Hacerme qué?» «Esto», gesticuló entre ellos. «Toda esta situación. Eres un hombre bueno, Ricardo, mejor de lo que imaginaba que existía en este mundo. Nos abriste tu casa a mí y a mi hija, nos trataste con dignidad, con respeto, con cariño. Y Sofía te quiere, realmente te quiere. Yo también las quiero a las dos. Lo sé, y por eso tengo que irme, porque cuanto más dure esto, más difícil será.
Tu hermano tiene razón en una cosa. La gente como yo no se queda en lugares como este. El mundo no funciona así. Ricardo sintió una opresión en el pecho. ¿Quién decide cómo funciona el mundo? ¿Quién tiene el poder? Y no somos nosotros. Entonces, tomemos el poder, luchemos. Mariana negó con la cabeza, las lágrimas volviendo a correr. No entiendes. Si me quedo, te van a destruir, te van a quitar tu puesto en la empresa, van a manchar tu reputación. ¿Y todo por qué? ¿Por una trabajadora doméstica y su hija? No vale la pena, Ricardo. Tú mereces más que eso. Ustedes son lo más. Ustedes lo son todo. Las palabras salieron con una intensidad que los sorprendió a ambos. Ricardo se acercó a Mariana tomando sus manos entre las suyas. Pasé 42 años de mi vida solo. Construí muros tan altos que nadie podía alcanzarme. Pero ustedes dos escalaron esos muros. Entraron en mi vida y me mostraron lo que me estaba perdiendo. Me mostraron que hay más que negocios y soledad. ¿Y ahora quieres que simplemente las deje ir? Sí, por tu propia protección. No quiero protección. Las quiero a ustedes. Mariana sollozó, su cuerpo temblando. Ricardo la atrajo hacia un abrazo. Ella se resistió por un momento antes de ceder, enterrando el rostro en su pecho. Se quedaron, así por un largo tiempo, dos seres humanos heridos encontrando consuelo el uno en el otro. Cuando Mariana finalmente se apartó, sus ojos estaban rojos, pero había una decisión en ellos. Hay una junta el lunes, ¿verdad? Tu hermano va a intentar quitarte la presidencia. ¿Cómo lo sabes? Lo oí hablando por teléfono cuando vino la semana pasada. Estaba discutiendo estrategias con alguien. Ricardo suspiró. Sí, hay una junta. Y sí, Eduardo va a intentar quitarme el puesto. Pero no voy a dejar que suceda sin luchar. ¿Qué vas a hacer? Voy a decir la verdad. Le voy a contar al consejo exactamente lo que está pasando. Que conocí a dos personas extraordinarias que cambiaron mi vida. Y si no pueden entenderlo, si deciden que eso es motivo suficiente para destituirme, entonces que así sea. ¿Y la empresa? Todo lo que has construido. No vale nada si tengo que vivir vacío para mantenerlo. Mariana lo estudió por un largo momento. ¿Estás seguro de eso? ¿Muy seguro? Porque si lo haces, no hay vuelta atrás. Una vez que tomes una postura, las consecuencias vendrán, y pueden ser peores de lo que imaginas. Estoy seguro. De lo único que no estoy seguro es si te quedarás a mi lado durante esta batalla. Mariana respiró hondo. Sus ojos se encontraron con los de él, y allí había miedo, pero también valentía. Me quedaré, no porque crea que vamos a ganar, sino porque mereces a alguien a tu lado. Ricardo sonrió, y fue una sonrisa genuina, llena de gratitud y afecto. Entonces, enfrentaremos esto juntos. Mariana asintió. Pero Ricardo, hay algo que necesitas saber, algo que podría cambiar tu decisión. ¿Qué? Tu hermano me ofreció dinero, mucho dinero, $500,000 para que desapareciera de tu vida. Ricardo se tensó. ¿Y qué le dijiste? Que podía guardarse su dinero, que mi hija y yo no estamos en venta. Mariana sonrió a través de las lágrimas. Podré ser pobre, Ricardo, pero tengo mi dignidad. Ricardo la atrajo para otro abrazo, esta vez más apretado. Eres extraordinaria, Mariana López, y le vamos a demostrar a mi hermano y a todos los demás que ustedes dos son lo mejor que me ha pasado en la vida. Cuando Mariana se fue esa noche, ambos sabían que habían cruzado una línea. Ya no eran solo patrón y empleada, no eran solo amigos, eran aliados. Eran una familia elegida, luchando contra un mundo que insistía en separarlos. Ricardo pasó el domingo preparando su discurso para la Junta, pero no era un discurso de negocios. Era una declaración, una afirmación de valores, una elección entre lo que se esperaba y lo que era correcto. El lunes por la mañana, cuando entró en la sala del consejo, encontró a Eduardo ya allí rodeado de abogados y miembros del consejo. Todos tenían expresiones serias. La batalla estaba a punto de comenzar. Eduardo abrió la junta con una eficiencia cruel. Presentó las pruebas,
Las fotografías, los informes, pintó un cuadro de un presidente que estaba siendo manipulado, que había perdido el juicio, que estaba poniendo en riesgo la reputación de la empresa. Los miembros del consejo escucharon en silencio. Algunos parecían preocupados, otros incómodos. Nadie parecía sorprendido. Eduardo había hecho su tarea preparando el terreno para ese momento. Cuando Eduardo terminó, todos los ojos se volvieron hacia Ricardo. Era su turno de hablar, su turno de defenderse. Ricardo se levantó, miró alrededor de la sala, a esos hombres y mujeres que controlaban el futuro de la empresa, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. «Es verdad», comenzó Ricardo, su voz tranquila, pero firme. «Todo lo que mi hermano dijo es verdad. Conocí a una mujer y a su hija, una trabajadora doméstica y una niña de 4 años, y cambiaron mi vida por completo. Me mostraron lo que me estaba perdiendo al vivir aislado, solo, enfocado únicamente en ganancias y números. Me mostraron que hay más en la vida que esta sala, estas juntas, estos informes». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Ustedes me conocen desde hace años. Saben que siempre he puesto a la empresa en primer lugar, que he sacrificado relaciones, salud, felicidad por el bien de esta organización. ¿Y cuál fue el resultado? Ganancias récord, expansión, éxito, pero también soledad, vacío, una vida sin sentido real». Eduardo intentó interrumpir, pero Ricardo levantó la mano. «No he terminado. ¿Quieren saber si estoy siendo manipulado? ¿Si perdí el juicio? Déjenme responder con claridad. No, no estoy siendo manipulado. Por primera vez en mi vida, estoy viendo las cosas con claridad. Y lo que veo es que ustedes, esta sala, esta empresa, no valen nada si tengo que convertirme en un hombre vacío y solitario para mantenerlos». El silencio en la sala era absoluto. Ricardo continuó. «Así que aquí está mi postura. Mariana López y su hija Sofía seguirán siendo parte de mi vida. Si el Consejo considera que eso es motivo suficiente para destituirme de la presidencia, lo acepto. Pero no voy a renunciar a lo que finalmente encontré. No voy a volver a ser el hombre frío y distante que conocían, porque ese hombre estaba muerto por dentro». Eduardo explotó. «¿Estás dispuesto a tirar todo por la borda por una señora de la limpieza? Estoy dispuesto a vivir finalmente por personas a las que les importo de verdad. Y sí, una de esas personas es una trabajadora doméstica, y la otra es su hija de 4 años, y son más valiosas para mí que cualquier activo de esta empresa». La junta estalló en discusiones. Algunos miembros del consejo defendían a Ricardo. Otros estaban de acuerdo con Eduardo. Las horas pasaron en debates acalorados sobre reputación, imagen, responsabilidades corporativas. Al final, se convocó a una votación: destituir a Ricardo de la presidencia o permitirle continuar, con la condición de mantener su vida personal discreta. La votación fue reñida, 5-4, a favor de Ricardo. Eduardo se puso lívido, pero la decisión estaba tomada. Por ahora, Ricardo mantendría su puesto. Pero la guerra estaba lejos de terminar, y ambos lo sabían. Cuando Ricardo salió de la sala esa tarde, tomó el teléfono y llamó a Mariana. Cuando ella contestó, su voz era ansiosa. «¿Cómo te fue?» «Sobrevivimos, por ahora». Mariana soltó un suspiro de alivio. «¿Y ahora?» «Ahora», dijo Ricardo mirando por la ventana hacia la ciudad allá abajo. «Ahora seguimos luchando, juntos». Al otro lado de la línea podía oír a Sofía de fondo, cantando una de esas canciones infantiles sin sentido, y en ese momento Ricardo supo que había tomado la decisión correcta. No importaba lo que viniera, ya no estaba solo, y eso hacía toda la diferencia. La victoria en la Junta del Consejo fue solo el comienzo. En los meses siguientes, Eduardo no se rindió. Siguió presionando, buscando fisuras, tratando de encontrar cualquier cosa que pudiera usar contra Ricardo. La tensión en la empresa era palpable. Las juntas se convirtieron en campos de batalla silenciosos. Las decisiones eran cuestionadas.
Cada movimiento de Ricardo era observado y juzgado. Pero algo había cambiado fundamentalmente en Ricardo Garza. Ya no era el hombre que evitaba los conflictos, escondiéndose detrás de muros emocionales. Ahora enfrentaba cada desafío de mínimos más frente, con una determinación que venía de un lugar que ni siquiera sabía que existía. Venía del corazón, venía del amor. Mariana siguió trabajando en el penthouse. A pesar de la presión y las sugerencias veladas de que sería mejor que se fuera, ella permaneció. No por terquedad, sino porque Ricardo le había dejado claro que su presencia allí no solo era tolerada, era deseada, era esencial. Los jueves se volvieron sagrados. No importaba lo que sucediera en la empresa, Ricardo estaba en casa a esa hora. Sofía llegaba con su lonchera rosa, ya no tan nueva, pero aún cargada, con orgullo, y transformaba el penthouse silencioso en un lugar lleno de vida. Había aprendido muchas señas de verdad ahora. Podía formar frases simples y le encantaba conversar con Ricardo usando las manos. Una noche, durante una de esas cenas que se convirtieron en tradición, Sofía hizo una pregunta que dejó a los dos adultos sin palabras. «Señor, ¿puede ser mi papá de verdad?» Mariana se atragantó con el jugo que estaba bebiendo. Ricardo se quedó paralizado, con el tenedor a medio camino de la boca. Sofía los miraba con esa inocencia devastadora, esperando una respuesta como si hubiera preguntado algo simple como ¿qué hora era? «Sofía, mi amor», comenzó Mariana con la voz tensa, «Ricardo no es tu papá. Es nuestro amigo, un amigo muy especial, pero ¿por qué no puede ser mi papá? Nos cuida, te hace sonreír, me enseña cosas. ¿No es eso lo que hacen los papás?» Ricardo dejó el tenedor en el plato. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo. Miró a Mariana y vio miedo en sus ojos. Miedo de que él confirmara, miedo de que negara, miedo de que esa pregunta lo cambiara todo. «Sofía», dijo Ricardo suavemente, agachándose para quedar a su altura, «ser papá es algo muy importante. Es una promesa, es decir que vas a estar ahí siempre, sin importar lo que pase. Es elegir cuidar de alguien para siempre. Pero tú ya nos cuidas», insistió Sofía. «¿No te vas a ir?» «No me voy a ir». «Entonces puedes ser mi papá». Ricardo miró a Mariana de nuevo. Tenía lágrimas en los ojos, pero asintió levemente. Era un asentimiento que decía muchas cosas. Decía que confiaba en él. Decía que veía en él al hombre en que se había convertido. Decía que quizás esa pregunta de niña no era tan absurda como parecía. «Me encantaría ser tu papá, Sofía», respondió Ricardo con la voz entrecortada. «Pero es una decisión que tu mamá también tiene que tomar. Es una decisión grande, que lo cambia todo». Mariana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Ricardo», comenzó, pero él levantó la mano gentilmente. «No tienes que responder ahora. Piénsalo, piénsalo bien, porque si dices que sí, me lo voy a tomar en serio. Voy a estar ahí para ustedes dos, en todo, siempre». Esa noche, después de que Mariana y Sofía se fueran, Ricardo se quedó despierto hasta tarde, procesando, sintiendo. La pregunta de Sofía había abierto una posibilidad que ni siquiera sabía que estaba considerando. Ser padre, tener una familia, no en el sentido biológico o tradicional, sino en el sentido verdadero. Elegir amar, elegir quedarse. Los días siguientes fueron extraños. Mariana estaba más callada, pensativa. Sofía parecía no entender por qué su pregunta había causado tanto revuelo. Para ella era simple. Quería que Ricardo fuera su papá. Punto final. Fue un jueves lluvioso, 2 semanas después de esa conversación, que todo cambió de nuevo. Ricardo llegó a casa más temprano de lo normal. Había cancelado una junta importante, algo que enfureció a Eduardo, pero no le importó. Quería estar allí, necesitaba estar allí. Algo dentro de él le decía que esa noche sería importante. Cuando entró al penthouse, escuchó voces en la cocina, voces tensas, preocupadas. Aceleró el paso y encontró a Mariana sentada en una de las sillas, sosteniendo a Sofía en su regazo. La niña lloraba en voz baja
y Mariana también tenía lágrimas en el rostro. ¿Qué pasó? Ricardo se acercó rápidamente. Mariana levantó los ojos hacia él. Recibí una notificación hoy. El edificio donde vivimos va a ser desalojado. Lo van a demoler para construir un nuevo desarrollo. Tenemos 30 días para salir. ¿Y a dónde van a ir? No sé. Mariana apretó a Sofía con más fuerza. Estoy buscando algo que pueda pagar, pero todo está carísimo. Y con los costos de transporte, comida, la guardería. No sé si voy a encontrar algo a tiempo. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él al ver a esas dos mujeres allí, vulnerables, asustadas. Sofía lloraba no porque entendiera completamente la situación, sino porque sentía el miedo de su madre, y ese llanto infantil, ese miedo que no debería existir en una niña tan pequeña, despertó algo primitivo en Ricardo, un instinto de protección que ni siquiera sabía que poseía. Se agachó frente a Mariana y tomó sus manos. «¿Se van a quedar aquí?» «¿Qué?» «Van a vivir aquí, conmigo, en este penthouse». Mariana parpadeó confundida. «Ricardo, no puedes estar hablando en serio. No puedo aceptar eso. Es demasiado». «¿Por qué es demasiado? Esta casa tiene 3 recámaras con baño que nunca se usan. Hay espacio de sobra. Y ustedes necesitan un lugar donde vivir. ¿Tiene sentido?» «No tiene ningún sentido. Eres mi patrón. Soy tu empleada. La gente va a hablar. Van a pensar... Deja que piensen lo que quieran, ya no me importa. Pero tu hermano, la empresa, esto le va a dar munición para atacarte de nuevo. Entonces que ataque. Mariana, mírame». Ricardo apretó sus manos. «Pasé toda mi vida preocupándome por lo que la gente pensaba, por mi imagen, por mi reputación. ¿Y sabes qué me trajo eso? 42 años de soledad. Ya no quiero vivir así. Quiero vivir de verdad. Y para mí, vivir de verdad significa tenerlas a ustedes dos aquí». Sofía dejó de llorar y miró a Ricardo. «¿Podemos vivir aquí? ¿Contigo? ¿Para siempre?» «Si tu mamá está de acuerdo, sí. Para siempre». Mariana estaba llorando de nuevo, pero ahora eran lágrimas diferentes. No de miedo o tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo más profundo que aún no estaba lista para nombrar. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, su voz casi un susurro. «Porque si acepto, no habrá vuelta atrás. La gente va a juzgar. Tu hermano lo usará en tu contra. Podría costarte tu puesto en la empresa». «Lo sé. Y las elijo a ustedes de todos modos. Siempre las elegiré a ustedes». Esa noche se tomó la decisión. Mariana y Sofía se mudarían al penthouse. Una de las recámaras se transformaría en el cuarto de Sofía, con espacio para juguetes, libros y todos los dibujos que hacía. Otra recámara sería de Mariana, y Ricardo finalmente tendría lo que siempre quiso, pero nunca admitió: una familia. La noticia se extendió rápidamente. Eduardo se enteró al día siguiente y convocó una junta de emergencia. Esta vez estaba furioso. Trajo abogados, presentó cláusulas de conducta, amenazó con procesos internos. Acusó a Ricardo de comportamiento inapropiado, de conflicto de intereses, de poner en riesgo la imagen de la empresa. Pero Ricardo no retrocedió. Se sentó en esa sala del consejo y enfrentó cada acusación con calma y dignidad. Explicó que Mariana ya no sería su empleada, que estaba contratando a otra persona para hacer la limpieza, que la relación entre ellos había evolucionado a algo mucho más allá de patrón y empleada, que estaba, por primera vez en su vida, priorizando la felicidad sobre la reputación. Los miembros del consejo se dividieron de nuevo. Algunos apoyaban a Ricardo, admirando su valentía. Otros estaban de acuerdo con Eduardo, viendo solo un escándalo potencial. Se convocó a votación una vez más. Esta vez el margen fue aún más estrecho, 6-5, pero fue a favor de Ricardo, con una condición. Tendría 6 meses para demostrar que su decisión no afectaría negativamente a la empresa. Si las ganancias caían, si había algún escándalo público, si su liderazgo se veía comprometido de alguna manera, sería destituido de inmediato.
Ricardo aceptó los términos. Confiaba en que podría mantener la empresa funcionando mientras finalmente vivía su vida. Y si no lo lograba, si tenía que elegir entre la presidencia y su nueva familia, ya sabía cuál sería su elección. La mudanza tuvo lugar un fin de semana. Mariana no tenía muchas cosas. Una vida entera de posesiones cabía en unas pocas cajas, pero cuando pusieron esas cajas en el penthouse, cuando Sofía corrió por los cuartos eligiendo cuál sería el suyo, cuando Mariana miró a su alrededor y se dio cuenta de que ese ahora era su hogar, algo cambió. No se trataba solo de tener un lugar mejor para vivir. Se trataba de pertenecer. Se trataba de tener un lugar en el mundo. Los primeros días fueron extraños. Todos todavía se estaban acostumbrando a la nueva dinámica. Ricardo contrató una nueva empresa de limpieza y Mariana tuvo que adaptarse a la idea de ya no trabajar allí. Al principio se sentía inútil, pero Ricardo la animó a volver a estudiar, a perseguir ese sueño de ser maestra que había abandonado. Inscribieron a Mariana en un programa de educación a distancia. Podría terminar su carrera de pedagogía mientras cuidaba de Sofía y se adaptaba a la nueva vida. Ricardo cubrió todos los costos, no como caridad, sino como inversión. Inversión en una mujer extraordinaria que merecía todas las oportunidades que la vida le había negado. Sofía floreció en ese ambiente. Su cuarto estaba lleno de color, de luz, de posibilidades. Ricardo instaló un pizarrón donde podía dibujar a su antojo, compró libros en español y en lengua de señas. Contrató a una tutora para enseñarle a Sofía oficialmente la lengua de señas, algo que la niña absorbió con un entusiasmo increíble. Las cenas se convirtieron en rituales sagrados. Cada noche, los tres se sentaban a la mesa que antes era ocupada solo por un plato solitario. Hablaban de sus días, hacían planes, reían, discutían por tonterías como qué película ver. Era desordenado, era imperfecto, era hermoso, pero Eduardo no se había rendido. Seguía observando, esperando una oportunidad. Y 6 semanas después de la mudanza, encontró lo que buscaba. Un fotógrafo independiente, contratado por una revista de chismes, logró tomar fotos de Ricardo, Mariana y Sofía saliendo juntos de un centro comercial. Las imágenes mostraban a Sofía en brazos de Ricardo, los tres sonriendo, pareciendo exactamente lo que eran, una familia. El artículo se publicó con un título sensacionalista: Heredero multimillonario vive romance secreto con su ex trabajadora doméstica. La historia pintaba un cuadro escandaloso, sugiriendo comportamientos inapropiados, abuso de poder, manipulación. Ricardo leyó el artículo en su oficina. A su lado, Eduardo tenía una sonrisa triunfante en el rostro. «Listo», dijo. «Ahora ya no tienes cómo negarlo. Ahí está el escándalo del que te advertí. Tu reputación está destruida. La imagen de la empresa está manchada. Y según los términos que aceptaste, tienes que renunciar». Ricardo puso la revista sobre la mesa y miró a su hermano. «Tienes razón, Eduardo. Voy a renunciar». Eduardo parpadeó, sorprendido. «¿En serio?» «En serio. Pero no por las razones que crees. No porque me avergüence de lo que estoy haciendo. No porque crea que cometí un error. Sino porque finalmente entendí algo fundamental. ¿Qué? Que esta empresa, este puesto, este legado que nuestro padre construyó, no vale nada si tengo que sacrificar mi humanidad para mantenerlo. Pasé 42 años de mi vida sirviendo a Hoteles Garza. 42 años poniendo las ganancias por encima de las personas, los números por encima de las emociones, el éxito por encima de la felicidad. ¿Y qué me trajo eso? Soledad, vacío, una vida sin sentido. Ricardo, estás siendo irracional. Por primera vez en mi vida estoy siendo racional, porque finalmente entendí lo que realmente importa, y no son los hoteles, no es el dinero, no es esta sala ni este cargo. Son las personas. Son Mariana y Sofía. Son las cenas en la mesa demasiado grande que finalmente tiene el número correcto de lugares ocupados. Es despertar por la mañana y oír risas en la cocina.
Es tener a alguien que te pregunte cómo te fue en el día y que realmente le importe la respuesta. Eduardo negó con la cabeza. Te vas a arrepentir de esto. No lo haré. Por primera vez en mi vida no me voy a arrepentir de nada. Ricardo se levantó y le tendió la mano. Felicidades, Eduardo, la empresa es tuya ahora. Espero que te traiga más felicidad de la que me trajo a mí. Eduardo no le estrechó la mano. Solo observó a su hermano salir de la oficina, con pasos firmes, la cabeza en alto. Y por primera vez, Eduardo Garza sintió algo extraño. Envidia. Envidia de la certeza que tenía Ricardo. Envidia de la paz en sus ojos. Envidia de haber encontrado algo más valioso que el dinero o el poder. Ricardo manejó a casa. Cuando entró al penthouse, encontró a Mariana y Sofía en el suelo de la sala, armando un rompecabezas enorme. Sofía lo vio primero y corrió a abrazarlo. «Seño, llegaste temprano. Ven a ayudarnos». Ricardo miró a Mariana. Había leído la noticia, lo veía en sus ojos, pero no había miedo allí, no había culpa. Solo había una pregunta silenciosa. Se agachó y tomó a Sofía en brazos. «Renuncié», dijo simplemente. Mariana se puso pálida. «¿Qué? Ricardo, no. ¿No podías?» «Podía. Y lo hice. Y fue la decisión más fácil que he tomado en mi vida. Pero la empresa, tu legado, todo por lo que trabajaste, no vale nada comparado con esto». Hizo un gesto a su alrededor. «Con ustedes dos, con esta familia, con esta vida. Elegí ser feliz, Mariana. Finalmente elegí ser feliz». Sofía no entendía completamente lo que estaba pasando, pero sintió la emoción en el aire. Abrazó el cuello de Ricardo con fuerza. «¿Todavía vas a ser mi papá? Aunque no tengas la empresa, siempre voy a ser tu papá, pequeña. Siempre». Mariana empezó a llorar. Eran lágrimas de tanta emoción que no sabía cómo procesarlas. Ricardo había renunciado a todo por ellas, no porque ella se lo pidiera, no porque Sofía se lo suplicara, sino porque él realmente creía que ellas valían más que cualquier otra cosa. Se levantó y caminó hacia él. «¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a vivir. Simplemente vivir. Tengo suficientes ahorros para cuidarnos a los tres cómodamente por muchos años. Puedo dar consultorías, puedo invertir en pequeños negocios, puedo hacer 1000 cosas, pero principalmente puedo estar presente. Puedo ser el papá que Sofía merece. Puedo ser el compañero que tú mereces. Puedo ser finalmente la persona que debería haber sido todo el tiempo. ¿Y tus papás? ¿Tu hermano? La familia te va a rechazar. Entonces nunca fueron mi verdadera familia. Mi verdadera familia está aquí mismo». Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Ricardo y Mariana se quedaron en la terraza, mirando la ciudad iluminada allá abajo. Él le contó todo lo que había pasado: la junta, la renuncia, la liberación que sintió al tomar esa decisión. Mariana lo escuchaba en silencio. Cuando terminó, tomó su mano. «No sé cómo agradecerte por lo que hiciste, por todo lo que has hecho». «No tienes que agradecer. Ustedes me dieron mucho más de lo que yo jamás podría devolverles». «¿Cómo así?» «Ustedes me dieron una vida de verdad, con amor, con propósito, con sentido. Estaba muerto por dentro, Mariana, y ustedes me resucitaron». Se quedaron allí de la mano hasta tarde en la noche, y cuando finalmente se fueron a dormir, ambos sintieron una paz que no conocían desde hacía mucho tiempo, una paz que viene de las decisiones correctas, de las prioridades alineadas, del amor verdadero. Los meses siguientes fueron de ajuste. Ricardo tuvo que acostumbrarse a una vida diferente, sin juntas diarias, sin decisiones empresariales constantes, sin la presión de liderar una corporación. Al principio fue extraño, pero poco a poco descubrió nuevos ritmos, nuevas alegrías. Empezó a llevar a Sofía a la escuela todas las mañanas. Ayudaba a Mariana con sus estudios por la noche. Cocinaban juntos, probando recetas nuevas. Viajaban los fines de semana a lugares sencillos, playas, montañas, pequeños pueblos, lugares donde nadie conocía el apellido Garza, donde eran solo Ricardo, Mariana y Sofía.
una familia. Sofía siguió aprendiendo lengua de señas con entusiasmo. Ahora era una pequeña maestra, enseñando a otros niños en la escuela. Hablaba con orgullo de cómo su papá era especial, de cómo oía el mundo de forma diferente. Y los otros niños la escuchaban con fascinación. Mariana se graduó de pedagogía 2 años después. El día de la graduación, Ricardo y Sofía estaban en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. Ver a esa mujer fuerte, que había superado tantos obstáculos, alcanzar finalmente su sueño, fue uno de los momentos de mayor orgullo en la vida de Ricardo. Y una mañana de sábado, casi 3 años después de ese primer encuentro accidental en la cocina, Ricardo hizo una pregunta que lo cambió todo una vez más. Estaban desayunando en la terraza. Sofía dibujaba en su cuaderno nuevo, con la lengua de fuera por la concentración. Mariana leía un libro sobre pedagogía infantil, y Ricardo los observaba, con el corazón tan lleno de amor que dolía. «Mariana», dijo suavemente. Ella levantó la vista. «¿Sí? Cásate conmigo». A Mariana se le cayó el libro. «¿Qué? Cásate conmigo, no porque crea que debemos, no porque Sofía necesite un padre legalmente, sino porque te amo, porque quiero pasar el resto de mi vida despertando a tu lado, porque me hiciste entender lo que es amar de verdad a alguien». Ricardo, no sé qué decir. Estaba llorando, como siempre lloraba en los momentos importantes. «Di que sí, es todo lo que necesito oír». Sofía soltó el lápiz y saltó en su silla. «¿Le estás pidiendo matrimonio a mi mami, como en las películas?» «Sí, pequeña». «Entonces tiene que decir que sí. En las películas todos dicen que sí». Mariana rió a través de las lágrimas. Miró a Ricardo, a ese hombre que había transformado por completo su vida y la de su hija, que las había elegido por encima de todo, que las amaba no a pesar de quiénes eran, sino por serlo. «Sí», dijo, «1000 veces sí». Sofía gritó de alegría y se lanzó a los brazos de los dos. Cayeron en un abrazo colectivo, riendo, llorando, sintiendo la magnitud de ese momento. La boda fue sencilla, sin lujos excesivos, sin una lista de invitados importantes, solo las personas que realmente importaban, algunos amigos de Mariana, compañeros de la universidad, la vecina que había cuidado de Sofía tantas veces, y, sorprendentemente, algunos miembros del antiguo consejo de la empresa que siempre habían apoyado a Ricardo. Eduardo no fue invitado, pero el día antes de la boda apareció en el penthouse. Ricardo abrió la puerta y encontró a su hermano allí, parado, incómodo. No se habían hablado en casi 3 años. «¿Puedo pasar?», preguntó Eduardo. Ricardo dudó, pero luego abrió la puerta. Fueron al estudio, manteniendo una distancia segura entre ellos. «Vine a disculparme», comenzó Eduardo, las palabras saliendo con dificultad. Estaba equivocado en todo, sobre Mariana, sobre Sofía, sobre lo que estabas haciendo. Ricardo no dijo nada, solo esperó. «He pasado los últimos 3 años dirigiendo la empresa. Las ganancias son excelentes, mejores que nunca, de hecho, pero soy miserable, Ricardo, completamente miserable. Trabajo 16 horas al día, no tengo amigos, no tengo familia, no tengo nada más que números en una pantalla. Lamento oír eso». «No lo lamentas, y no merezco que lo hagas». Eduardo respiró hondo. «Vi las fotos de tu pedida de mano. Estaban por todas las redes sociales. ¿Y sabes qué sentí? Envidia. Envidia de la forma en que la mirabas, de la forma en que Sofía te abrazaba, de la alegría genuina que había en esa foto, y me di cuenta de que tenías razón, en todo». Ricardo se acercó a su hermano. «Eduardo, no te odio. Nunca te odié, pero me lastimaste. Intentaste destruir lo mejor que me ha pasado. Lo sé, y lo siento. De verdad, no espero que me perdones. Pero quería que supieras que finalmente entendí». «¿Entendiste qué?». «Que eres más valiente de lo que yo seré jamás. Elegiste el amor, elegiste la felicidad, y yo elegí el miedo. Miedo al cambio, miedo a la vulnerabilidad,
miedo a todo lo que no podía controlar. Los dos hermanos se quedaron en silencio por un momento. Entonces Ricardo le tendió la mano. ¿Un nuevo comienzo? Eduardo le estrechó la mano con lágrimas en los ojos. Un nuevo comienzo. El día de la boda, el sol brillaba con fuerza. Mariana estaba hermosa con un vestido sencillo pero elegante. Sofía era la pajecita, con un vestido rosa que ella misma había elegido. Y Ricardo, por primera vez en su vida, se permitió sentirse completa y absolutamente feliz. Cuando intercambiaron los votos, no eran palabras memorizadas o tradicionales, eran promesas verdaderas. Promesas de estar presente, de elegir el amor todos los días, de construir una vida basada no en convenciones sociales, sino en respeto mutuo y afecto genuino. Y cuando el juez del registro civil los declaró marido y mujer, Sofía gritó más fuerte que nadie: «¡Mis papás! ¡Ahora tengo a mis papás!». Años después, Ricardo estaba sentado en la misma terraza donde había pasado tantas noches solitario. Pero ahora Sofía tenía 8 años y leía un libro a su lado, practicando lengua de señas. Mariana estaba embarazada de 6 meses de su segundo hijo, y Ricardo finalmente entendía lo que significaba estar completo. El penthouse ya no era un museo vacío, era un hogar, lleno de risas, de discusiones tontas, de amor imperfecto pero real. Las paredes tenían dibujos de Sofía enmarcados, el refrigerador estaba cubierto de recordatorios y fotos, la mesa del comedor siempre tenía al menos 3 lugares ocupados. Ricardo todavía tenía sus aparatos auditivos, pero ahora los usaba con gusto, porque había sonidos que quería oír. La risa de Sofía, la voz de Mariana cantando en la regadera, el llanto del bebé que estaba por venir. Una noche Mariana se sentó a su lado en la terraza. «¿Eres feliz?», preguntó. Ricardo tomó su mano y la besó suavemente. Más de lo que jamás imaginé posible. Sin arrepentimientos, ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Ni siquiera por la empresa? ¿Por todo lo que dejaste atrás? Ricardo miró hacia adentro del penthouse. Vio a Sofía concentrada en su lectura. Vio los juguetes esparcidos por el suelo. Vio la vida que habían construido juntos. No dejé nada atrás, Mariana. Lo encontré todo. Finalmente encontré lo que realmente importa. Y allí, en lo alto de ese penthouse, en la Ciudad de México, rodeado por las luces de la ciudad y el amor de su familia, Ricardo Garza finalmente estaba en paz. Ya no era el hombre solitario cenando en una mesa vacía. Ya no era el ejecutivo frío escondido detrás de muros emocionales. Era solo Ricardo, esposo, padre, hombre, completo, feliz, vivo. Y por primera vez en 45 años no estaba solo. Nunca más lo estaría. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo, Mariana y Sofía haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este viaje de transformación, de amor que supera barreras sociales, de decisiones valientes que cambian destinos, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue el primer abrazo de Sofía? ¿La valentía de Ricardo al renunciar a la empresa? ¿El amor puro que nació entre estas 3 almas? Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana. Historias que demuestran que el amor, cuando es verdadero, vence todas las adversidades. Te esperamos en el próximo episodio con otra narrativa que hará que tu corazón lata más fuerte. Hasta pronto.